Entonces logró su éxito. Perfecto. Y ahí como fue primera vez que un poco me cuestioné de nuevo como mi trabajo ahí, de nuevo como mi propósito, para qué estoy trabajando, porque me tocó como estar en las transacciones, en estas ventas, etcétera, etcétera, y me pregunté como por qué nosotros o sea, vi como los nombres de todo el equipo como objeto de venta. Proyecto Impacto, podcast oficial IF Chile. Partners: IF Chile, Global Ventures, Rocket U, Psicólogo Emanuel, Club Sports, Trapananda, Tour Shop, Sé Emprendedor. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Proyecto Impacto, que me acompaña Alan Beckdorf, y en esta oportunidad estamos con una invitada, Ana Bonan. Así que un aplauso. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá conversando con ustedes. Muchas gracias. Buenísimo. A ti, Ana. Bueno, Ana es cofundadora de Purpose Latam y nos va a contar un poco acerca de la historia, de cómo trajeron Purpose a Latinoamérica, cómo ha avanzado, un poco de su historia, su vida en Italia, sus pasos por Alemania, así que se viene con todo. Vamos allá. Así que bueno, nos gusta mucho, Ana, conocer la historia desde los comienzos de los emprendedores, porque tú eres obviamente una 100% emprendedora por todo lo que has hecho. Entonces nos gustaría conocer tu historia, dónde naces, un poco que nos cuentes de tu infancia. Wow, soy emprendedora. Totalmente. Son palabras grandes. Yo empecé como abogada, o sea, yo soy italiana, primero que todo. Ahora vivo en Valdivia hace 4 años, tengo una hija de 1 año y medio. Pero claro, en mi vida previa, como la llamo, empecé a estudiar Derecho. Quería cambiar el mundo desde el derecho, era muy como idealista, ¿no? Y empecé a estudiar Derecho, me gustó y quería, no sé, trabajar para las Naciones Unidas, el cambio climático, todos estos temas, pero bueno, una parte de mi familia igual me dijo, ya, está bien los sueños, todo bonito, pero hay que trabajar de verdad. Esa parte como más racional, más dura. Entonces me metí como en la carrera de abogada corporativa, por supuesto, bancario, M&A, compra-venta de empresas, primero en Milán, ¿no? Bufete de abogados. Yendo un poco más atrás, Ya. respecto a tu infancia. Uy, partimos de allá. Ahí cuéntanos qué intereses tenías, a dónde creciste. En Italia creciste, ¿cierto? Yo crecí en Italia, exactamente. Ya. Crecí en Italia Ay, que tocaste un tema muy especial de mi vida, que es mi infancia, que yo creo nunca he contado así en público. Yo tengo dos familias, una familia italiana y una familia chilena. La familia chilena la conocí hace 6 años, más o menos, y antes tuve la suerte de ser criada por mi mamá y mi papá, que me reconoció. Y entonces, nada, siempre tuve este contacto, primero que todo, con con el tener raíces en algún otro lugar del mundo. Eso creo siempre me empujó a moverme mucho, a buscar otros lugares, conocer otras culturas, y al final me trajo hasta acá en Valdivia, sur de Chile. Y siempre he sido una persona, una niña introversa inicialmente, pero igual en mi adolescencia sí como que tomé más fuerza para, por ejemplo, no sé, ser la representante del curso en el colegio, para como un poco hacer valer nuestros derechos y hablarle también a las distintas partes, a los profesores, a los papás. De alguna forma eso me hizo como salir de mi caja y también otra actividad que agradecí mucho fue la del teatro. Bueno. ¿Tuviste taller de teatro en el colegio? Hice algunos años de teatro, que es una actividad que me encantaría retomar. En algún momento de mi vida la voy a retomar porque
es rico, bueno, el contacto con el público y también el entrar en otra persona, en otro carácter, entender su historia y tratar sí, Claro, de personificar de esa... personificar, Claro, exactamente. buenísimo. Sí, igual pasé por un taller de teatro en algún minuto en el Bueno. colegio. Y así también pierdes el miedo a hablar en público. Exacto. Tomas la Exacto. valentía. Sí, que igual todavía siempre da un poco de tensión Claro. siendo yo una persona introvertida, perdón. Perfecto. Ahí No yo de importa. repente como que la palabra, la Sí, gramática no no hay son problema. perfectas, Italia, pero que- normalmente me hago entender. Ahí en el Y, colegio, ¿qué idiomas les enseñaban en Italia? Italiano, inglés Ya. y alemán. Alemán Y ya, también, alemán, mira. sí, perfecto. sí, ya tenía como un contacto con Alemania, que después vuelve a salir en mi historia. Y también mi mamá estudió idioma, era muy viajera también ella, entonces me transmitió esta pasión para el afuera y también desde mi mamá el lado como más social. Ya, perfecto. Mi mamá siempre ha sido muy activa activista social. claro, no diría activista, pero trabajo con ancianos, trabajo con comunidades, con niños. Y yo, por ejemplo, en mi adolescencia hice harto voluntariado con niños de migrantes. En Italia hay muchas migraciones, entonces apoyándolo en su tarea de la escuela y pasándolo bien al Buenísimo. final. claro. Eso, Perfecto. entonces... ¿Y cómo llegas después a estudiar Derecho? Porque comentaste que querías ser actriz, entonces ¿cómo tomas esa No sé, decisión? sí. No creo que nunca pensé ser actriz en mi ¿Te vida. gustaba el Me teatro? gustaba Porque- Ah, teatro. ya, te gusta. Pero sí, al final de mi colegio, mira, estaba muy indecisa entre derecho o más que nada como ciencias políticas, entonces como los temas internacionales, la diplomacia, todo esto me gustaba mucho, y matemática. También la matemática me encantaba, entonces Perfecto. estaba entre estos dos temas, pero al final siempre más enderezada hacia el derecho por ese sentido un poco de justicia que tenía en mí. Y nada, yo creo hablando con mi papá, que mi papá es el lado como más práctico que yo tengo y que le agradezco mucho porque, claro, o sea, el lado idealista de mi mamá es demasiado como fuerte de repente. Entonces él siempre ha sido como mi lado más concreto, más aterrizado. claro. Y con él decidimos, bueno, voy a estudiar Derecho, que igual abre puertas también después la diplomacia, o si quiero hacer política o lo que quiero hacer, y empezamos con Derecho. Así llegué. Y bueno, siempre me ha gustado también deporte, eso es algo que siempre he hecho. ¿Sí? ¿Qué deporte hacías cuando chica? Cuando chica hacía prevalentemente tenis y esquí. En Italia tenemos allá cerca, yo soy de Padova, entre Verona y Padova, en mi infancia, en mi adolescencia, que es el noreste, y allá cerca tenemos la Dolomiti, Sí, que son montañas muy bellas para esquiar. Esquiar. Y ahora estoy más en yoga y escalada. Ah, yoga y Bueno. escalada, bien. ¿Vas Sí. al boulder o escalada tradicional? Boulder y algunas veces, pero de verdad la puedo contar en Claro, dos escalada dedos. deportiva y todo eso. Ir a roca me encanta, pero soy bien básica, o sea, Sí, no, pero me fascina Claro, la sí, escalada de divertido. algo Y que... es un desafío ir a la roca cuando estás ahí arriba y mirando hacia abajo. Uff, Sí. se ve alto. Siempre se ve más alto de lo que es. sí. Es verdad, Me y pasa. lograrlo es algo como... ¡guau! Sí, sí. Como que hay un momento siempre que no puedo, Claro. no puedo, y después, ¡pa! Ya, es listo. Oye, Ana, ¿y qué Increíble. tal tu paso por la universidad? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue interesante, interesante, qué adjetivo más aburrido, ¿no? No dice nada. Mira, por un lado me encantó la carrera
que estudié, sobre todo algunas ramas, pero sí no me hacía sentido mucho la metodología de enseñanza. Era muy tradicional, muy aprender como las leyes casi de memoria, sin desarrollar la lógica que necesita el abogado o sin tener también más posibilidades de hablar, de argumentar, simular lo que después los abogados hacen. Entonces, como igual es muy teórico también todo lo que aprendí yo después de derecho corporativo, de la empresa, lo aprendí después en mi práctica en bufete de abogados y después en el trabajo. Entonces creo que ahí hay un desafío. Tuve la suerte de hacer algunos intercambios durante mi estudio. ¿A qué país fuiste o por ciudades? A Alemania. Ahí comenzó tu paso por Alemania. Sí, hice 2 intercambios, uno de Erasmus, que es intercambio de estudio. En Berlín, ahí conocí esa ciudad hermosa, o sea, hermosa, especial. Muy helada. Especial, muy helada, pero que tiene de verdad un carácter muy especial. Y en Múnich hice como un intercambio también Erasmus, pero más enfocado en la práctica. Y me gustaron ambos, porque en ambos vi igual universidades o como metodología un poco más prácticas, un poco más también de integrar también distintas disciplinas, distintas también soft skills que son necesarias para la práctica. Y creo que en la universidad en general, en todo el mundo, tenemos este desafío, ¿no? De actualizarnos un poco y desarrollar sobre todo de las soft skills. Claro, el pensamiento crítico es fundamental en todas las ramas, o sea, en todas las facultades. Es algo que creo no se está trabajando suficientemente. Ahora el alemán igual es uno de los idiomas más complicados, entonces muchos términos técnicos. ¿Ahí tenías problemas con eso o tuviste facilidad? No. Sí, fue complicado. Un desafío. Sprechen Deutsch. Claro. Un desafío el idioma alemán, pero muy fascinante, porque te empuja a pensar antes de hablar. Entonces, no sé, por lo menos, por ejemplo, en la frase secundaria o cuando ocupo 2 verbos, cuando ocupo, por ejemplo, un pasado, he hecho. El hecho lo ponen al final de la frase. Entonces, de alguna forma, esta estructura más complicada de la frase te empujan ya, tengo que pensar, saber lo que voy a decir, que es una cosa que no siempre hacemos, ¿no? Muchas veces pensamos después de haber hablado. Sí, eso. Pero me gustan los idiomas en general, me gusta aprender, entonces y ahí después, ¿cuántos años estuviste en la universidad y qué paso tomas ahí después de salir de la carrera? Sí, fueron 5 años en la universidad. Y después, bueno, ¿qué hago? De nuevo esta pregunta, ¿no? Yo quería ir por el lado más idealista y después llegó como el lado más racional y concreto. Estás como en la búsqueda de tu propósito personal. Claro, exacto. Estaba entre estas 2 cosas y de alguna forma, bueno, por lo que hago ahora me hace todo sentido, pero en el momento no sabía. Y en Italia, para tener el título de abogado, necesita hacer, o en esos tiempos por lo menos necesitaba hacer 2 años de práctica en un bufete de abogados. Entonces, de ahí me mudé a Milán, porque elegí, por supuesto, como una oficina de bufete de abogados internacional. Y me hicieron viajar a Londres, a Bruselas, como que me fascinaba también, siempre como buscando viajar y buscando otras culturas. ¿Y en qué área te desempeñaste durante la práctica? ¿En qué área del derecho? Durante la práctica es que me encantó el programa que tenía este bufete de abogados que se llama Linklaters, es una marca inglesa que está en todo el mundo más o menos, porque te hace una rotación en los 2 años entre las 3 prácticas fundamentales, que son
M&A, entonces derecho corporativo, mergers and acquisitions, compra y venta de empresas, banking, bancario, Claro. y mercados de capitales. Entonces tiene como toda la visión hacia lo negocio, la economía, y después en Italia, después de los 2 años, tiene que hacer un examen que está compuesto por un oral y después un escrito, y después, si pasa el escrito, un examen oral, en total de más o menos otro año de su vida. Imagino. En eso, pero... O sea, son como 8 años. Sí, hasta tener el Mira, título de abogado, sí, bastante. más o menos 8 años. Y ahí me escapé un rato a Australia. Sí, te Porque igual esto como enfoque negocio, como que mi lado como propósito, que quiero hacer en la vida, yo quería hacer otras cosas, no se trata solamente del dinero, lo que quiero hacer, se hizo presente, y con el pololo de entonces, entre el escrito y el oral, el cual estaba en el mismo proceso, nos fuimos a Australia en un Working Holiday Visa. Bueno. Trabajando en los campos, en los bares, haciendo cualquier cosa. Y esto es una experiencia muy grata, muy Sí, esa entretenida. experiencia dicen al final que te cambian obviamente todo el paradigma y todo lo que uno cree, Sí. al final, porque siempre uno está como muy estructurado en base a lo que conoce solamente de su contexto. Entonces esto te permite obviamente salir y conocer más allá de simplemente el país donde uno está. Sí. ¿Y Eso a la es vuelta muy volviste por el importante. sudeste o directo? No, fue directo, porque después nos contactaron, ¿no?, que pasamos el escrito, entonces de vuelta rapidito a Italia a estudiar lo que se podía estudiar para preparar el oral, que fue igual en tiempo récord. Oh, buenísimo, me imagino. Entonces, sí. Ya, y cuéntame después de eso, ¿aprueba el examen o no? Sí. Ya, a la primera. Sí. Perfecto, me imagino que estuvo complicado. Y tras aprobar, ¿qué decides hacer? Claro, estaba muy complicada. Había dejado una oportunidad de oro. Mi papá enojado, como, ¿cómo dejaste esa oficina de abogados que como top, prestigiosa, y todas las transacciones más importantes pasan por esas oficinas de Milán? Y no sabiendo bien qué hacer. Pero al final dije, ya, hay algo en los negocios que rescato. O sea, ese poder del emprender, esa dinámica, esa energía, las soluciones que se van desarrollando, todo eso me interesaba mucho. Y quise verlo desde adentro, o sea, ya no trabajando desde afuera como abogada de empresa, sino que como abogada de empresa, igual, como se dice, como legal counsel interna, ¿no?, de una empresa. Entonces, y además quiero volver a Berlín. Entonces me puse en la búsqueda. Berlín es una capital europea muy interesante porque muy innovadora, con muchas startups en esos años. ¿Qué año era? 2013, por ahí. Estaban saliendo muchas startups y encontré trabajo en una startup que se llama, porque todavía existe, Foodpanda, en el sector de la food delivery, que es, ¿cómo se llama? Food delivery, para que claro, delivery a domicilio. Delivery, se entiende, ya. ¿Y era una startup emergente o ya estaba posicionada bien en el mercado? No, era una startup emergente que trabajaba, bueno, en distintos países, sobre todo en Asia. De hecho, en Asia la marca Foodpanda todavía existe. Y bueno, una de estas startups que buscan la exit, entonces la salida, IPO, etcétera, etcétera. Entonces me puse en este camino de estrellas, ¿no? Como muy... Y también en una cultura también organizacional de trabajo muy distinta, porque yo estaba acostumbrada en Milán, bufete de abogado, ir con los tacos, perfecta, como todas las formalidades que tiene que tener un abogado profesional. Llego en esta startup, jeans todos los días, cerveza, casi todos los días, en teoría solo el viernes. Se podría decir, yo creo. Más
más horizontal, muchas fiestas, un ecosistema muy internacional. Claro, O sea, sí, había eso. gente literalmente de todo el mundo Buenísimo, junta. bueno. Entonces, esta parte de mi trabajo allá, todavía me acuerdo de eso y del equipo y de todo con mucho cariño y muy entretenido. Y como también esa esa sensación de ser parte Claro. de algo importante, no lo sé, como, pero de ser parte de. Entonces ese sentido de Te pertenencia. sientes mucho más querida por el compañerismo que existe. Sí. Y me imagino que se vive una suerte de socioconstructivismo dentro de la organización, donde cada uno de los individuos es parte importante o un engranaje de esta gran máquina que es la startup. Claro, exactamente, Buenísimo. sí. ¿Y ahí cuántos años trabajas en la startup? Bueno, es que ahí las cosas cambiaron rápidamente, como en todas las startups, ¿no? Claro. En el sentido que ay, sabe que se me pierden los años, pero si me acuerdo bien, trabajé 2, 3 años en Foodpanda. Después fue adquirida por un grupo más grande, una empresa más grande que se llama Delivery Hero. ¿Ya? Y entonces logró su éxito. Perfecto. Y ahí como fue primera vez que un poco me cuestioné de nuevo como mi trabajo ahí, de nuevo como mi propósito, para qué estoy trabajando, porque me tocó como estar en las transacciones, en estas ventas, etcétera, etcétera, y me pregunté como por qué nosotros como, o sea, vi como los nombres de todo el equipo como objeto de venta. Entiendo. Y como porque la empresa al final es un objeto Claro. especulativo que se Claro. compra, que se vende, pero adentro están personas, relaciones, está como todo ese valor que es bien raro si uno lo Sí, piensa, sí, exacto. como reducirlo a un grupo de personas que se reduce un poco a una cosa, ¿no? Claro. Y ahí después seguí trabajando en Delivery Hero, 1 año y medio más o menos, o 2, no me acuerdo. Y ahí viendo también cómo esta adquisición cambió ese espíritu, esa cultura. Además, Delivery Hero estaba apuntando al IPO, entonces toda una fuerza, un correr para aumentar el valor de las acciones y todo eso como que seguí un poco cuestionándome para qué estaba trabajando, sobre todo, bueno, los temas también de sostenibilidad social, medioambiental, las relaciones con las personas, ¿no? Que van transportando comida, y me cuestionaba todo eso. Y de repente como me enojaba también como con el gerente general, ¿por qué no toman decisiones más? No, yo creo que en ese tiempo no tuve como el coraje para ir hablándole, de hecho lo hice después, pero... Claro, pero tienden a buscar de repente, obviamente, más rentabilidad cuando ya compran empresas. Claro. Y ahí cambia toda la cultura organizacional al final de todas las personas que están ahí. Y yo en ese minuto todavía como me enojaba con la gerencia. Y después, cuando llegué a Purpose, y después vamos a profundizar un poco, me di cuenta que ellos estaban haciendo su trabajo. O sea, al final el sistema les pide, la estructura de propiedad, de gobernanza, le exige a los gerentes de responder a su obligación de aumentar el valor de las acciones. Entonces, de privilegiar la rentabilidad frente a otras necesidades. Y bueno, y ahí llegamos a mi crisis de propósito, pero no sé si tiene otra pregunta sobre esta experiencia en startup. No, o sea, bueno, ahí viene la crisis del propósito y ahí, ¿cómo llegas a Purpose? Claro. Ahí lo descubres, te llaman, ¿cómo aparece eso? No, fue mucho más larga la historia. Ah, fue mucho más larga.
Sí, yo, bueno, me estaba preguntando todo esto porque Delivery Hero, IPO, mientras Sí. tanto hubo también la compra de Pedidos Ya acá en Latinoamérica, que es parte también del grupo. Delivery Hero se transforma en el primer unicornio de Imagínate, alemán. el primer unicornio de Alemania, no menor. Cotizado en la bolsa de Francoforte, y yo como que desde como mi crisis de propósito profesional, a qué tipo de economía, a qué tipo de sociedad estoy contribuyendo con mi trabajo, se sumó un propósito personal, una crisis de propósito personal, de qué estaba haciendo con mi vida personal, la relación con mi pareja, y ahí llego a Chile. Ah, La y ahí búsqueda te- de mis orígenes, Claro. entonces de ¿Esto mi tú padre biológico. lo veías un poco como replicado en general en las personas con las que trabajabas en la startup? Como que todos tenían como esa búsqueda de... Sí, o sea, mucho... a ver, yo creo que en distintas, o sea, más hablo de esta crisis de propósito y más personas como que me dicen, ah, sí, a mí me pasó también. Antes o después nos cuestionamos, o sea, y por distintas razones la vida nos pone enfrente algunos desafíos Claro. personales, puede ser el nacimiento de un hijo, una hija, puede ser en mi caso como un poco la búsqueda de La estos búsqueda del orígenes, origen, de tus orígenes chilenos. que nos hace cuestionar nuestra contribución en general al mundo. Claro. ¿Para qué? Y también el hecho que le estamos dedicando como 8 horas mínimo, acá son más todavía, no ha cambiado la ley, no me Ahora acuerdo. 7,5. Sí. al, trabajo. al día Claro. en un trabajo, y en algún momento si no nos hace sentido, ahí como que se quiebra algo, verdad. porque mucho tiempo y entonces, o sea, uno igual quiere pasarlo bien. Esto claramente cuando uno supera la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, obviamente hay un momento, en el cual como la necesidad de la sobrevivencia, una Claro. vez que están como satisfecha la necesidad de supervivencia, ahí uno tiene como espacio la libertad para hacerse estas preguntas que son un lujo, claramente. Exacto. Y eso, entonces me fui en la búsqueda de mis orígenes, encontré, bueno, le voy a contar toda la telenovela, pero me encontré con Con tu otra familia familia, chilena. con mi familia ¿Y chilena, ellos estaban en qué ciudad? en Santiago. Ah, en Santiago. En Perfecto. Santiago, con... ¿Tú habías tenido contacto antes con ellos? No, nunca, Nunca. nunca. Llegué como sorpresa. ¿Cómo fue ese primer contacto? No estaba preparada para contar esto en este podcast, pero muy fuerte, muy fuerte encontrarme con mi padre biológico, con mis ojos, con un lado de mí, y también con una familia, con su mujer y 5 hijos que tuvieron juntos, con los brazos abiertos. Miren. Entonces eso fue muy lindo, fue también obviamente desafiante, porque muchas cosas en 30 años que no hemos conversado, hablado, Me muchas imagino. emociones, Exacto. pero al final de la cuenta muy, muy agradecida de esto. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, tam- llegas a Chile y ¿qué pasos das ahí? ¿Qué paso doy? Llego a Chile, la verdad era una pausa del trabajo, todavía Ya. no dejaba el trabajo de Perfecto. antes, me tomé como 2 meses, me encontré con una parte de mis orígenes y con mi futuro también, porque ahí conocí a mi pareja, que es Aquí valdiviana, conociste a tu pareja, pero en Santiago. en la isla de Pascua. Ah, en la isla de Pascua. ¿Cómo fue eso? ¿Fuiste por turismo? ¿O por trabajo? Sí, o sea, ahí fue mi mamá bruja, Ya. porque yo dije, no, voy a Chile la primera vez de mi vida, con todo lo que hay que ver en Chile, no necesito tomar otro avión, no sé, ir a la isla. Claro, Y ella es lejos, es muy lejos. Es lejos, es Sí. costoso también. Sí, además. Sí. Y mi mamá nada, le encantó, o sea, había visto un documental
le había encantado los Moai, la cultura y todo. Y nada, algo me dijo, no, tú tienes que ir y yo te regalo el viaje. Si me lo regalas. Bueno, vamos entonces. Y lo mismo más o menos le pasó... Uy, No, no pasa nada. no pasa nada. Sí. Le pasó a mi pareja, que también fue invitado a la isla de Pascua. Ah, él Entonces valdiviano, fue- lo invitaron a la isla de Pascua, él fue por trabajo, por Por vacaciones? viaje, Ya, sí, de con un vacaciones. amigo. Perfecto. Con un amigo. Y ahí De se Suecia. encuentran, se conocen. Sí. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Qué parte de la vida es bonito conocerlo? No, bien, como al inicio como amigos. Y ahí, bueno, hay personas que llegan en el momento adecuado, o sea, mucho en las relaciones tiene que ver con los momentos de la vida Así es. en el cual estás. O sea, Exacto. probablemente Pasa Rodrigo lo hubiera conocido 10 años antes, no hubiera sido mi persona y ahora es mi compañero de vida. Pasa, concuerdo contigo, a mí me pasó, no sé, con mi última pareja, con la que estoy hoy en día, que la conocí en algún minuto donde toqué fondo, estaba también en la búsqueda de mi propósito personal, en búsqueda de lo que quería hacer laboralmente también. Y bueno, la conocí, me ha acompañado en todo este proceso de cambio. También, bueno, me reencontré con Alan, él es como mi novio. Alan mi partner aquí de Proyecto Impacto, cofundador. Y bueno, con él hemos formado esto porque nos encontramos también. En algún minuto fue así, casualidad de la vida, tú ibas corriendo, yo iba caminando y comenzamos a conversar esto. Pero esto es para otro episodio. Tal cual. Ahí Sí, el pololeo. claro. Entre los dos, bien. Oye, Ana, entonces, bueno, tú decides venir 2 meses y después te quedas en Chile. Y no, después me volví a Berlín Ya. y bueno, y mi vida cambió, o sea, dejé mi trabajo, primero que todo, como que de alguna forma tomé el coraje para hacer ese cambio y bueno, y cambié muchas otras cosas ya y Rodrigo, bueno, que Rodrigo la vio desde el inicio, yo estaba como totalmente perdida entre todo lo que estaba ocurriendo en mi vida y él como que sintió que era algo especial. Mira. Y antes de irme de vuelta a Berlín, me entregó la llave de su casa. Me dijo, si quieres venir acá un par de meses para aclararte las ideas. Mira. Entonces tenía estas llaves y dije, ya, no sé qué hacer en esta ciudad. Me quedo. Me voy en el Claro, invierno en Chile, valdiviano. claro. Ah, ya. Ay, te tocó en invierno. Sí, Bueno, yo pero no ya estaba en sabía Berlín, que me así iba. Claro, no, pero en Berlín era verano, me perdí el verano claro, te perdiste el verano. europeo para irme, bueno, estaba media loca. En eso, y mientras tanto, yo postulé a un programa de liderazgo con propósito en Berlín. Perfecto. Y me aceptaron. Y eso empezaba como en septiembre. Entonces le digo bye bye a Rodrigo, que esperaba que me quedara acá for good. Mira. Pero no, me volví a Berlín un año en este proyecto que se llamaba On Purpose, no Purpose, pero On Purpose. Muy bonito porque es un programa que práctico teórico. Entonces hay como una formación en todo tema de propósito, sostenibilidad, cultura organizacional, etcétera, ¿Y etcétera. es en un programa de estudio o laboral también? Estudio laboral. Perfecto. Entonces hay la parte teórica y también en el año tú haces 6 meses en una organización y 6 meses de trabajo en otra organización. Entonces... y ellos hacen el match con las organizaciones según los intereses de la todo. Y yo hice mi segunda estadía en Purpose. Nos conocimos con los fundadores en un módulo teórico que ellos nos explicaron qué hace Purpose, etcétera, etcétera. Se me abrió la cabeza, dije, oh, esto es lo que quiero hacer y logramos organizar mi segunda estadía en el marco de este programa en Purpose. Y ahí empecé trabajando con ellos. ¿Y cómo fue la relación con Rodrigo a distancia? ¿Mantuvieron esa relación o el contacto o era solo amistad? No, ya no era solo amistad, pero fue relación a distancia. Él vino un par de veces a verme. También fuimos juntos a Italia, conoció a mi familia, estuvo muy bueno y conoció Berlín y todo esto. Y yo
creo que fui una vez en ese año. ¿Volviste una vez a Chile? Sí. Perfecto. Igual creo que estuvo bueno para los dos ese año. O sea, para mí, para reordenar las ideas y también buscar lo que quería hacer profesionalmente con mi vida. Si no, de nuevo, como ahí me ayudó mi lado práctico, concreto, racional de mi papá. Y logré como contener un poco el lado más romántico, ya me voy al otro lado del mundo a seguir este personaje. ¿Cuánto tiempo estás en On Purpose? Un año. Un año, de lo cual, pero 6 meses ya estaba con Purpose. Ya. ¿Ya se entiende? A ver, o sea, no, esa parte explícala. Sí, porque On Purpose es el programa de formación. Ya. Y en el marco de este programa de formación hay 2 estadías de trabajo en 2 organizaciones distintas. La primera fue una organización que trabajaba con temas de energía solar y la segunda organización fue Purpose. Ya. Te entiendo. Y ahí fue mi entrada trabajando para Purpose. Perfecto. Pero Purpose Europa, ¿o no? Claro, sí, en ese minuto éramos muy pocos entre Alemania y en Alemania éramos yo creo 5 o 6 personas y en Estados Unidos 2 personas. Eran como de verdad los inicios de los cimientos. Claro, pero ya iba como en una fase en la cual estaba muy aterrizando. Cuando llegué yo recién habían hecho una grande conferencia en Berlín que había recibido mucho interés, entonces de ahí como que empieza a despegar. Y ahí como corporación ellos ya tenían como estructurado el modelo de negocio para obviamente trabajar con empresas, o eso fue pivoteando en el tiempo. Como estaban ahí en fases iniciales, se podría decir. Sí, que ahí tenemos que como explicarle un poco lo que hace Purpose, porque claro, es o sea, es una organización que impulsa un cambio en la forma de entender la propiedad corporativa y lo hace desde distintos lados, en el sentido que tenemos nuestro brazo no profit, que es el brazo de lo que estamos haciendo ahora, divulgación, publicaciones, investigaciones sobre estructura alternativa de propiedad de las empresas. Tenemos el brazo de consultoría, entonces apoyo directo a las empresas y esto se hace con consultoría específica, pero también con herramientas open source disponibles para los emprendedores que quieren dar pasos en transitar hacia modelos de propiedad distintos. Y el tercero foco es la inversión. Ya, entonces ahí tenemos todo vehículo de inversión que invierten en empresas de propiedad responsable, que es un modelo que le voy a explicar después. Ya, buenísimo. Entonces, claro, en otro episodio. Muy bien. Pero creo que en Purpose, dado que es parte como de un cambio sistémico, entonces como repensar la propiedad corporativa significa repensar el capitalismo fundamentalmente. Claro. Entonces también nosotros como organización todo el rato como dándole vuelta, estamos yendo en la dirección correcta, cuáles son los puntos de leverage, de palanca, donde podemos enfocar nuestro trabajo siendo una organización, y seguimos siendo una organización chica, dónde son los puntos de leverage donde podemos apoyar al ecosistema y trabajar para un ecosistema de actores y en el sentido que nuestro trabajo no tiene ningún sentido y no tiene tampoco ninguna resonancia si no colaboramos con muchas otras organizaciones que están haciendo enorme avance. Y bueno, acá en Chile podemos mencionar el Sistema B, la Banca Ética Latinoamericana, que fueron el puente de Purpose hacia Chile. Perfecto, eso lo vamos a mencionar, esos ejemplos van a estar en el otro episodio. Sí. Vamos a contar todos. Ya, un spoiler. Claro. Ana, y para ir finalizando, yo creo, la parte de la historia, para después pasar a hablar acerca de Purpose, propiamente tal, cuéntame, ¿qué le dirías a la Ana Bonan del pasado?
em, que, uy, creer más en ti misma. Yeah. Sin dejar de escuchar de verdad y escuchar a todo lo que personas queridas o cercanas o relevantes por alguna razón te van diciendo, te van mostrando, pero primero que todo escuchar a ti misma, a tu instinto, sí, a tu búsqueda de propósito. Al final se trata de tu vida primero que todo y creo que como nuestra sociedad como que igual te empuja a tomar algunos caminos o de repente como mujer también a tener algunas etapas muy, muy claras en tu vida y al final, pero cada vida es distinta y ojalá como tener antes esa conciencia sí, de ti misma y de escucharte y de respetarte. Buenísimo. Oye, y faltó una parte igual que me gustaría saber. Ya. ¿Cómo se llega a cofundar Purpose Latam? Ya, bueno, antes que yo conociera Purpose, mi querido colega, socio, amigo, cofundador de Purpose Latam, Nelson Rodríguez Arvey, él también es cofundador de Banca Ética Latinoamericana en primera instancia, y Juan Pablo Arenas, que es uno de los cofundadores de Sistema B, se encontraron en un evento con Armin, que es cofundador de Purpose en Alemania. Perfecto. En uno de estos eventos de nueva economía, etcétera, etcétera. Y ahí como que Nelson y el J, ambos como se dieron cuenta que, bueno, ya estaban haciendo eso en Chile. La banca ética latinoamericana tiene una estructura distinta de propiedad y el J también había participado en la fundación de Late, que también es una empresa que tiene una estructura de propiedad distinta. Y eso le hizo mucho sentido como siempre me confundo. Este trabajo, el empuje, ¿no? El impulso de Purpose a Chile y ojalá a la región, a Latinoamérica. Entonces, de ahí empezó y Armin como que no sabía bien cómo manejar esto, en el sentido que no había como un puente, una persona que pudiera también hablar el idioma y apoyarlos a ellos en esto, y justo como que llegó yo. Entonces yo me formé el primer año en Berlín, más o menos, con Purpose, con el grupo, y después aterrizó a Chile y con Nelson empezamos a trabajar acá. Ya, buenísimo, buenísimo. Y otra consulta, ¿cómo llegan ustedes a los clientes al final? ¿Las suelen a buscar y llegan mediante el sitio web? ¿Cómo hacen esa interacción y después trabajan a largo plazo? ¿Hacen contratos de 5 años, de 10 años? ¿Cómo funciona un poco? Mira, eso por el lado consultoría, tú estás diciendo que en nuestro caso como es bien específico, normalmente nos viene a buscar o claramente como sabemos que en algún tipo de empresas este concepto puede aterrizar mejor, pero la mayoría de nuestro trabajo acá en Chile de incidencia, de contar sobre estos modelos alternativos de propiedad, de poner la pregunta sobre la propiedad corporativa, que en el próximo episodio lo vamos a ver. Es algo que damos como por sentado, pero que necesitamos, y también es un tema difícil, ¿no? Complicado, en muchos casos polarizado, necesitamos conversarlo. Entonces, lo primero como es poner en la mesa esta pregunta cuando nos estamos cuestionando, ¿no? En el mundo, el paradigma económico. O sea, está la oportunidad ahora, obviamente, para las grandes empresas, especialmente en Chile, de que empiecen a tomar acción desde hoy día, que quizás algunas no lo están haciendo. Entonces, como tú dices, ahora están como poniendo en la mesa toda esta información, claro, para que empiecen a tomar acción hoy en día. Exactamente, sí, sí. Ya, buenísimo.
Buenísimo. Para finalizar, tiramos la última. Por supuesto. Antes del otro episodio, por supuesto. Bueno, Ana, ¿y qué es para ti la felicidad? La próxima vez me cuentan antes. Son preguntas sorpresa. No estaba preparada para estas preguntas. Ay, qué buena pregunta, pero... la felicidad, son esos momentos en los cuales te sientes lleno, llena y conectada de alguna forma con algo que uno no puede explicar. Son ese momento hermoso. Eso para mí como que es la felicidad. Y que distinta de la serenidad, que Claro. distinta de otras cosas, pero yo lo veo más como la felicidad en algunos momentos especiales que después se van guardando en el corazón. Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. genial. Un aplauso. Gracias, muchas gracias. Muchas Lo pasé gracias súper bien. Qué bueno, genial. Así que bueno, Ya. Nos vemos en otro bonita episodio historia ahí. Nos vemos en otro episodio de de Proyecto Proyecto Impacto.